Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Se Sabe. Soy Alejandra Puente, los voy a acompañar a desarrollar el panorama político esta noche y vamos a comenzar por esta declaración del Grupo de Lima que ha acordado declarar las elecciones en Venezuela como poco democráticas o fuera del marco democrático, esas elecciones convocadas sin oposición, sin voto extranjero y por una asamblea constituyente que según este grupo no tiene legitimidad. La canciller del Perú, Cayetana Aljovín, se ha unido entonces a esta postura y ha decidido, digamos, declarar la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como no bienvenida. Escuchemos lo que dijo Cayetana Aljovín más temprano. He decidido expresar con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la 8ª Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. Frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente elecciones presidenciales sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, expresan lo siguiente. Primero, su más firme rechazo a dicha decisión que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas y reiteran que unas elecciones que no cumplen con estas condiciones carecen de toda legitimidad y credibilidad. Exhortan al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y, apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral. Bueno, finalmente ocurrió entonces y dentro de un marco de consenso por los países miembros de esta cumbre. ¿Qué dice el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski? Hace instantes él se ha pronunciado en redes sociales, considerando la actual situación en Venezuela. Mi gobierno ha decidido que la presencia del presidente Maduro en la 8ª Cumbre de las Américas ya no es bienvenida. Esta decisión cuenta con el respaldo del Grupo de Lima y se sustenta en la Declaración de Quebec del 2001. En un siguiente tuit dice: este documento señala que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado es un obstáculo insuperable para su participación en el proceso de cumbres de las Américas. Tercero, esta 8ª cumbre será un éxito con la presencia y respaldo de todos los demás presidentes de las Américas. Esto nos lleva a nuestra pregunta de la noche. Usted puede responderla a través de redes sociales, en Twitter. ¿Está de acuerdo con la decisión del gobierno peruano de declarar la presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas no bienvenida? Con el hashtag Todo Se Sabe usted puede responder de acuerdo, en desacuerdo. Tiene una hora para poder hacernos saber su opinión. Hablemos entonces de la coyuntura y del desarrollo de esta noticia con nuestros invitados, los analistas políticos Luis Taiz y Luis Núñez. Se encuentran en estudios. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, la dupla de los Luises. Buenas noches. La dupla de los Luises, pero una dupla muy ilustrada que seguramente nos va a poder ayudar a entender qué es lo que ha pasado. ¿Qué es este acuerdo de Quebec que cita la cumbre, el Grupo de Lima y el presidente de la República, que dice que si es que se quiebra el orden democrático en un país, ya no es bienvenido ese país a participar? Veamos el contexto. Canadá, y por cierto la canciller de Canadá tomó la palabra al final de la declaración de hoy, siempre ha tenido un papel pionero en el tema de la democracia en América. Recordemos el papel tan importante de Canadá al final de los años 90 para abrir una especie de mesa de diálogo patrocinada por la OEA, pero el papel de Canadá, todas las declaraciones siempre han sido en el marco de buscar la democracia en el continente. Y fíjate cómo 17 años después, lo que se dijo en Quebec viene a anillo al dedo a lo que está pasando en Venezuela. ¿Les parece apropiado utilizar este argumento luego de que el gobierno peruano, digamos, había ratificado que iba a recibir a Nicolás Maduro? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, creo yo. O sea, la política del gobierno peruano
en esto ha sido clara, independientemente del canciller de turno. O sea, el actual canciller ha tomado lo que es la política de la Cancillería en realidad, ¿no? Y que es muy meritorio mi manera de ver. Y es una cosa que yo quisiera remarcar, que felicito a la Cancillería por este trabajo tan profesional que están haciendo en defensa de la democracia, de los procesos democráticos, de los derechos humanos de los venezolanos. En realidad se hizo las cumbres están desde hace mucho tiempo programadas. Que se haga aquí es porque hace como 4 años que decidieron que se hiciera aquí. Entonces ni siquiera estaba el gobierno de PPK. De manera que entonces lo que ha pasado es que se hicieron las invitaciones normales que se realizan como parte del protocolo de todo esto. Sin embargo, tanto la oposición venezolana como los políticos peruanos y los venezolanos que viven en nuestro país, alzaron su voz de protesta, y esto ha sido recibido por el gobierno. Y yo quiero de aquí destacar una cosa importante, porque la declaración dice que los países están de acuerdo con la decisión del Perú. No es que los países hayan acordado quitarle la bienvenida a Maduro. Están de acuerdo con que Perú le haya quitado la bienvenida. Que es el país anfitrión. Pero es un buen espaldarazo, o sea, es un buen respaldo. No, sin ninguna duda, pero yo lo que digo que queda claro el liderazgo peruano en este tema. Y hay que reconocérselo. Así como le damos golpes, también hay que reconocerle las cosas que se hacen bien, ¿no? En segundo lugar... ¿Hubiera sido un desacierto no tomar ese liderazgo, no tomar la batuta y decir que no es pues bienvenido? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Creo que esto es una manera profesional de hacerlo, sin herir al país, sino al personaje, que en este caso es Maduro. Pero yo quiero señalar a esto en la declaración 2 cosas adicionales muy importantes. La primera, se ha estado hablando mucho y probablemente vamos a tratar ahora la CIDH y la Comisión de Derechos Humanos, ¿no es cierto? La Corte y la Comisión. Bueno, están citados en esta reunión. El informe de la Comisión es muy importante porque señala que en Venezuela se están incumpliendo los derechos humanos, que señala en Venezuela que se están haciendo matanzas, etcétera. Y la Corte de Derechos Humanos ha señalado que va a iniciar un proceso investigatorio sobre todo el tema la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional. La Corte Penal. Eso es muy importante. Entonces, no es que la Corte también, como la han estado zarandeando, que es puros izquierdistas y qué sé yo, que yo creo que se ha instalado en nuestro país una suerte de macartismo, ¿no? Todo lo malo que le pasa al país es la culpa de la izquierda. No es así. Los dos organismos, tanto la Comisión Interamericana como la Corte, han tomado medidas sobre el caso venezolano. Ayer la CIDH y antes la Corte. En realidad, Alejandra, la declaración de hoy tiene 13 puntos. El primero, con el cual tú abriste, que es eso de que no está bienvenido. Y que si se le ocurre venir, como decía Luis hace rato fuera de cámara, que no le aprueben el plan de vuelo, o nosotros le tiraremos a un perro porque no está invitado a la fiesta, ¿no? Pero además, la reunión de hoy trató de que por fin se reconoce que las reuniones que se hicieron en República Dominicana fueron una especie de mesida, que no llevaron a ninguna conclusión, que no quieren las elecciones, que carecen de toda legitimidad, que se apela una vez más, enésima vez, al gobierno venezolano para que tenga un poco de cordura en medio de toda esta locura. Se critican las condiciones de la elección y, como te digo, otra vez el Grupo de Lima no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente. Después viene que la CIDH toma nota por la declaración que hicieron ayer, lo de la Corte Internacional, y luego vuelven a hablar, por supuesto, del corredor humanitario y de ponerle cierto orden a esta estampida de los migrantes venezolanos. Colombia tomó esta semana una decisión sobre eso. Y Perú va a tener que hacer lo mismo. O sea, nosotros no podemos seguir, o sea, son mis hermanos, pero aquí tiene que haber una cordura sobre esto. Europa, como tú bien sabes, y Luis también, Alemania pionera, dijo, miren, los países que están de acuerdo en recibir migrantes, vamos a ordenar cuántos podemos recibir.
sin afectar nuestras condiciones de vida. Si no pasa lo que está pasando en Brasil en este momento, que tienen que enviar, digamos, refuerzos a las fronteras para poder controlar cuántos migrantes entran, porque ya llega el punto de que los refugiados venezolanos en algunas ciudades son el 10% Así es. de la población total. Sí, pero perdón, Brasil tiene 180 millones de habitantes. Sí. Tampoco. Lo que pasa es que la frontera pero es localmente pobre. las economías locales es que también hay que ordenar a dónde distribuyes los migrantes. Todos entran por un mismo lugar. Por eso dicen que los manden que se van a Ecuador. Decía alguien hoy día, creo que Cheput. Sí. ¿Cómo van a irse al Ecuador si no pasan por Colombia? Tienen que pasar por Colombia. O sea que primero tienen que ser admitidos en Colombia para que puedan pasar a Ecuador por eso o la a Perú. canciller de Colombia intervino hoy Entonces, también. Pero de otro lado yo creo que tenemos que mirar esto con una visión de futuro. O sea, Venezuela ha sido un país tradicionalmente hospitalario con los latinoamericanos. No estoy hablando solo de los peruanos, estoy hablando con los latinoamericanos en general. Era el país de la abundancia, era el país de la Arabia Saudita, era el país de la riqueza. Un venezolano salía de una calle y se iba al frente y conseguía trabajo y vivía bien y qué sé yo. Ellos se han abierto. En una época había casi 2 millones de colombianos en Venezuela. Así es. 2 millones. En una Venezuela que en esa época eran, ¿qué? 16 millones, 18 millones de personas. ¿Me explico? Entonces tenemos que mirar las cosas en contexto. Yo creo que esta influencia que hay en Europa y hay en Estados Unidos sobre que no deben venir los inmigrantes y qué sé yo, y que tenemos que tener cuidado. Aquí estamos hablando de gente de nuestra propia cultura. No estamos hablando que viene gente de religiones, culturas, maneras distintas de actuar. No, somos los mismos. Somos los mismos. Venezuela empezó viniendo a este país cuando empezó a liberarlo. ¿No es cierto? Entonces, pongámonos en contexto. Yo lo que creo es que, por ejemplo, yo pensaría que los profesionales venezolanos que vienen, deberían de darles la posibilidad de que revaliden sus títulos y puedan trabajar. Esto es riqueza para el país. Todos los inmigrantes en todos los países del mundo han generado riqueza al país al que han ido. No han generado problemas, han generado riqueza. De acuerdo que los migrantes no deben pagar por los pecados de sus pésimos líderes. Pero si ustedes están aquí, miren las colas que hay todos los días. Sí. Me parece una vergüenza. O sea, ¿acaso no es posible dar lo que se llama en inglés un waiver? O sea, todos los venezolanos que llegan al país durante 6 meses tendrán libertad de actuar. Es bien fácil para el Grupo de Lima decir, ok, no recibimos a Maduro o rechazamos las elecciones, consideramos que no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin participación de partidos políticos, líderes detenidos, una autoridad electoral bajo control del gobierno, sin participación de millones de venezolanos en el extranjero. Y básicamente están diciendo que se ha roto el orden democrático. Así es. ¿De qué nos sirve si no van a tomar medidas más drásticas para prevenir que este gobierno continúe sentado en el báculo, tomando estas decisiones que hacen que millones de venezolanos tengan que irse del país? Entonces la pregunta es, ¿esto que está haciendo el Grupo de Lima es muy poco, muy tarde? Yo creo que es lo que puede hacer, porque lo otro es, una medida mayor sería, bueno, todos los países del Grupo de Lima cortan relaciones diplomáticas con Venezuela, que de alguna manera le trae problemas a los migrantes, porque tendrían que buscar un tercer país para las funciones consulares que siempre son necesarias, ¿no? Es un inconveniente. Lo otro, tenemos que recordar acá que el gran socio de Venezuela en venta de petróleo son los Estados Unidos. Los Estados Unidos han mandado a su secretario de Estado a hacer una visita a varios países del continente, pero sin embargo siguen comprando petróleo y Venezuela sigue teniendo en Estados Unidos una cadena de grifos que le da enormes ganancias. No solamente eso, 2 refinerías. ¿Por qué no cortan de alguna manera esas concesiones? Entonces, digamos, este llamado para tomar, como América Latina, medidas similares a las europeas y sanciones hacia Venezuela, ¿qué les parece? A mi manera de ver no tiene mucho sentido, porque es otro contexto histórico, es otra gente, es otro los problemas. No están huyendo de una guerra, están huyendo de una dictadura. Y en segundo lugar, yo creo que allí también debiera de verse que esta ola que está
Yo creo que el gobierno de Maduro está motivando a que los venezolanos salgan. ¿Sabes por qué? Porque no pueden votar fuera. Sobre eso quiero hacer una precisión. En los últimos días, y eso lo sé por nuestra amiga Paulina Fachín, ella se apersonó al consulado ayer y vio que han abierto las inscripciones para poder votar afuera, pero no lo han publicado en ninguna parte, y además se han tomado el feriado venezolano del lunes y martes de carnaval, que allá es feriado. Creo que quedan 2 días para que los venezolanos que están en el Perú se puedan inscribir, lo cual es otra es lo mismo muchacha. que es para mantener la fachada de la Así, democracia, de la que es lo que han democracia. hecho todos estos años. Así es. Cumple con las reglas a medias y mal para poder sacar la vuelta Eso es. al sistema. Pero nosotros también tenemos nuestros propios dilemas. Uf, Pero, Y- perdón, antes de pasar, quiero decir una cosa. Yo quiero hacerle un llamado a los líderes políticos de la oposición venezolana. No es posible, y lo digo en este tono de voz, que no se puedan poner de acuerdo para tener un solo candidato para ganarle a Maduro. Y que ahorita empiecen a salir, no, yo quiero, tú quieres, el otro quiere, las ambiciones personales. Señora Machado, señor López, señor Capriles, señor Ledesma, pónganse las pilas y pongan a una sola persona, elijan a uno y después ese cuando asuma el poder, se retira y llama a elecciones limpias. Pero ahí el que es lo que se ha problema- hecho aquí junto con un acuerdo nacional de toda la oposición, como hicimos nosotros. pero no podríamos llegar a tener un candidato único con un jurado nacional de elecciones que manipula todo. Yo lo dije el otro día en mi Facebook. Veo que no se han pedido No quieren observadores. pero debería de pedirlo el grupo, debería de exigirlo el Sí. grupo de Lima. Yo dije el otro día, en manera de ironismo en mi Facebook, si Venezuela tiene 16 millones de electores, Maduro sacará 40 millones de votos. Porque es una burla. El Jurado Nacional de Elecciones en Venezuela es una burla. Y por eso es Tanto- que no han participado de las elecciones locales. en la Porque mesa ¿para de qué van a diálogo. participar si Claro, es que saben y que no van a poder tener en las observadores? en las reuniones de República Dominicana, una de las primeras condiciones es tenemos que cambiar las rectoras del Jurado Nacional de Elecciones. El gobierno dijo, jamás vamos a ceder una sola rectora del Jurado Nacional de Elecciones. Con lo cual están reconociendo que es una Hay mesía un de... copamiento de instituciones Absolutamente. absoluto Claro. en Venezuela Absolutamente. y no puede haber nada transparente en esa situación. La verdad Así es que no parece que se va a solucionar pronto, especialmente si es que no hay nada que nadie pueda hacer. En este caso, por ejemplo, se ha pedido que intervenga la Corte Penal Internacional para sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos en estas protestas Sí. que se generaron en el Y 2017. que hay evidencia, hay evidencia. Y que hay evidencias de que sí se disparó a quemarropa Así es. a jóvenes que participaban de estas protestas por parte de motorizados con el rostro cubierto. Así es. Esto, ¿qué puede hacer? ¿Qué efecto puede tener? Si tú te pones a ver, Alejandra, tanto Maduro como los dignatarios que lo circulan, ellos solamente van a los países donde saben que están protegidos. Irán, Bolivia, Nicaragua, ahí es donde ellos se mueven. Y el señor Diosdado Cabello ni siquiera pisa Aruba o Curazao, porque a la DEA le pone la mano encima. Lo que se puede seguir haciendo de afuera es muy poco, a menos que los cascos azules, Luis que trabajó en cooperación internacional, o sea, los cascos azules yo recuerdo que en Timor Oriental tuvieron una presencia fuerte a la hora de reorganizar el asunto electoral. Tal vez eso pudiera ser una solución, pero el gobierno venezolano está cerrado a la crisis humanitaria, a la crisis alimenticia y por supuesto a cualquier acompañamiento electoral. ¿Hay algo que se puede hacer en esta octava cumbre de las Américas para influir por parte de los vecinos en el sur? Yo creo que ya algo se ha hecho, como por ejemplo decir que no van a reconocer el resultado de las elecciones. Si siguen así, no la va a reconocer ningún país de América Latina. Eso es importantísimo. Eso quiere decir que el presidente no va a poder viajar a ningún lado porque no va a tener, digamos, carnet oficial, si es que no es reconocido. La segunda cosa es excluirlo de todas las reuniones internacionales que haya. Bueno, hace rato tenía que haber hecho eso. Así es. Tendrían que haberlo hecho, obviamente. ¿Te das cuenta? Y luego hay que instalar un mecanismo humanitario para ayudar a los venezolanos. Porque nosotros es muy fácil darle con todo al gobierno, pero ¿y la gente? Hay que pensar en la gente. Definitivamente. Vamos a avanzar porque hay muchos temas en la coyuntura el día de hoy y el Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional ha pedido
al Congreso de la República, Ernesto Blume, que respete la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le pide expresamente que deje de procesar a 4 magistrados del Tribunal Constitucional por una decisión en torno a un voto, en el caso El Frontón, que se está viendo en nuestro país. Y el Congreso ha decidido que va a continuar. Ha pedido una aclaración, pero de paso, ya hemos escuchado hoy declaraciones de congresistas que dicen que ellos van a continuar procesando sin esperar la respuesta. ¿Ustedes qué piensan de esto? Bueno, hasta cierto punto es una cuestión de rebeldía, porque si estamos adscritos a la Corte, deberíamos respetar sus fallos. Me imagino que estos congresistas saben que esta reconsideración de preguntarle a la Corte si va a cambiar de opinión es porque ya sabe que la Corte no va a cambiar de opinión. Eso es lo que yo pudiera decir al respecto. Ellos citan, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, citó el artículo 205 de la Constitución como sustento dentro de esta consulta que le hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aparentemente sí es algo que se puede hacer. Se puede pedir una aclaración a un fallo. Eso está dentro de las posibilidades. Pero cita este artículo que dice que ellos no pueden aplicar el fallo porque esto no tiene una sentencia o una decisión por parte de los congresistas, esto está en proceso. Y que mientras esté en proceso y no se hayan agotado las instancias, digamos, internas, no se puede apelar a una corte internacional. Hasta ahí el sustento tiene, digamos que, algo de fundamento que podría ser considerado por la Corte Interamericana. A ver, mira, yo creo que en esto hay mucho pan que rebanar, porque no hemos pasado mucho tiempo, digamos, no hemos tenido muchos eventos de esta naturaleza. Yo solamente le quiero hacer un recuerdo a los peruanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue crucial para cuando el Perú recuperó su democracia. ¿Es así o no? Así es. Muy bien. Para que sepamos. Entonces, debe haber alguna gente con ojo con sangre a raíz de eso. Todavía. Segundo, el tema de derechos humanos no son los derechos humanos que se aprobaron el 10 de diciembre de 1942. Los derechos humanos han ido evolucionando como ha evolucionado el mundo. Derecho humano es que tú tengas salud, que todos tengan educación, que todos tengan un trabajo. Esos son derechos humanos de segunda generación. Y la Corte va asumiendo eso también y evolucionando con ello. Pero aquí hay una cuestión de jurisprudencia que es bastante técnica por 2 motivos. Porque sí existe esta cláusula dentro de la Constitución que establece que el tratado internacional que se firma tiene rango de ley. Así es. No, es constitucional. Tiene rango de constitución, no de ley. Por eso de es derecho supremo, penal. supremo. Así es. Es como si fuera la constitución política del Perú. Ese es el tratado. Ese es el. Los congresistas de la República dicen que no. Dicen que no es verdad. Todo que esto tratado está internacional encima. es parte de la constitución política. Mira tú, el acuerdo que hicieron para que los contratos ley con las empresas existan. Por eso es que los tratados son suscritos en el Congreso, son ratificados por el Congreso, para que asuman rango de ley constitucional. Y estos fueron, y son tratados, y son votados en 2 votaciones. Pero la pregunta es, como lo plantean los congresistas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede impedir que voten sobre una causa. No puede impedir. Pero porque no eso tiene es lo poder, que les están diciendo. No tiene poder coercitivo. Pero la por Corte eso, Interamericana decirles no tiene poder que no coercitivo. a su visión, para a redondear la idea de los congresistas que Sí, están... te entiendo. Que además son todas las bancadas menos 2. Son todos los congresistas menos 20 los que están a favor de esta postura. Dicen que no se les puede pedir que no voten, que no vean la causa, que no evalúen, que desistan de cumplir sus funciones porque ellos estarían en desacato, digamos, de su mandato electo. Entonces, este dilema... Es un dilema. Es un dilema. Es un dilema. Ellos no están sujetos al mandato imperativo. Claro. Pero la pregunta, exacto, no están sujetos al mandato imperativo. Entonces, la pregunta es, ¿qué, por último, se debería hacer para evitar suspicacias? ¿Esperar la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o hacer, como están haciendo ahora los congresistas, continuar acusando constitucionalmente a los magistrados? Bueno, yo creo que eso
hay que ver qué cosa va a suceder, porque todavía no lo están procesando de nuevo, ¿no? Para empezar, recién en marzo regresan. Y de ahí tienen harta tarea como uno de los temas que vamos a ver por ahí. Entonces, yo creo que lo prudente, ¿no es cierto?, sería efectivamente hacer una consulta de aclaración. ¿Qué es lo que usted está decidiendo? Porque, señor, aquí hay una cosa, nuestra Constitución dice tal cosa, nuestra Constitución dice que podemos acusar constitucionalmente a una serie de autoridades, entre los cuales está el Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, eso nos lo permite nuestra Constitución. Más allá ahora, de que demostrar yo que hay no lo cometido un pueda delito. sacar de su cargo, eso es otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, porque acordémonos también que Fujimori, el Congreso de Fujimori sacó a los tribunales constitucionales de su época. ¿Se acuerdan? Claro. Rey, Reboredo. Reboredo. Sí, sí. Entonces, ¿y quién los defendió? La Corte. La Corte. La Corte. Entonces, yo creo que aquí es una cosa que debe de trabajarse con mucho cuidado y mesura. Y creo que de alguna manera el Congreso está haciendo eso, porque lo que han hecho no es no, sino lo que han hecho es decir, bueno, queremos una aclaración porque resulta que nuestra ley dice tal cosa y tal otra cosa, qué sé yo. La otra preocupación que podría plantear ya para terminar el tema es, digamos que continúan procesando y al final hay un fallo y los destituyen a un magistrado, sancionan a 3 y bueno, ahora sí pues hay causa suficiente para llevar esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese rango, mientras se da la decisión y estos magistrados son destituidos, ¿qué puede pasar? Para empezar va a pasar bastante tiempo y va a haber una especie de limbo legal frente a estas decisiones. Va a haber un enfrentamiento entre la Corte y lo que decide el Congreso. Y eso no le hace bien al país, porque a raíz de esta discusión yo he conversado con gente en la calle. Primero que la gente no entiende mucho estos procedimientos jurídicos. Y luego la gente dice, pero ¿por qué se están peleando unos con otros sobre temas que no resuelven mi salud, mi educación? Porque la gente está pensando en el día a día. Y uno tiene que entender que eso es así. Nosotros somos tal vez los que estamos metidos en este mundo. Sí, es un tema de... Pero a la gente común estos temas no les van ni les vienen, lamentablemente. Pero igual, yo creo que hasta ahora hay que darle beneficio de la duda al Congreso. Claro. Se está comportando mesuradamente. Esperemos que siga así mesuradamente, que la Corte le conteste rápidamente la aclaración y de ahí decidan qué pasa. Bueno, y en el Congreso hoy también estas bancadas que se opusieron a elevar la consulta, Frente Amplio y Nuevo Perú, aseguran que van a presentar una moción única de vacancia consensuada al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y esto coincide con la visita sorpresa de Martín Vizcarra de Canadá, y que ha aparecido pues en un evento público con el presidente. ¿Ustedes cómo interpretan estos dos mensajes, tanto de Nuevo Perú y Frente Amplio, como de Vizcarra junto a el presidente y a la segunda vicepresidenta? A ver, primero creo que tanto Frente Amplio como Nuevo Perú se han dado cuenta que las demás fuerzas o bancadas del Congreso no se están prestando para volver a hacer un circo del asunto de la vacancia. Y entonces se han unido para demostrar que ellos por lo menos en esto están de acuerdo, aunque sabemos que también es una izquierda muy dividida. Y por supuesto, en un país con tanta suspicacia, con tanta desconfianza ciudadana sobre la actuación de sus gobernantes, de sus políticos, la llegada del señor Vizcarra esta mañana crea de nuevo una ola de rumores, además por su postura gestual, no dio declaraciones, una visita un poco sorpresa, y eso lo que va a alimentar son más rumores y más especulación con respecto a si la nueva amenaza de vacancia tiene algo que ver con la presencia del señor Vizcarra y de la declaración que el presidente dio, porque si te pones a ver, Alejandra, la declaración del presidente, a pesar que el ambiente era de calle, fue muy parecida a la que dio aquella noche antes de que fuera discutida su vacancia. Aquí está Martincito, aquí está Meche y aquí estamos todos unidos y todos somos felices. Luis Thais, en este caso, ¿fue una buena decisión traer a Martín Vizcarra de Canadá para poner paños fríos a esta moción de vacancia? Es que yo creo que
Mi interpretación es que no es que ha puesto paños fríos con eso. Todo lo contrario. Ya está aquí listo, es lógica una pregunta, ¿ya está acá listo para asumir? Si acaso vacan al presidente. Es otra interpretación, ¿verdad? La actitud del señor Vizcarra el día de hoy demuestra que estamos juntos pero no revueltos. Porque, por ejemplo, no sonrió mucho Vizcarra. Mientras el presidente hablaba y Meche Arao lo aplaudía rabiar, él no aplaudió en ningún momento. ¿Por qué no escuchamos Veamos, esa declaración sí, para que nuestros televidentes también puedan saber a qué expresión nos estamos refiriendo? El presidente de la República estuvo en Ancón hoy con su segunda vicepresidenta y la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, y Martín Vizcarra en una actividad, y esto fue lo que dijo. Saludos a todos. Aquí está nuestro equipo. Martín, Meche, Carlos. Estamos todos trabajando, trabajando y trabajando. No hay que dejarse distraer. Hay que trabajar. Hay que entregar obras, parques, comisarías, avenidas, teléfono, agua potable. Agua potable es lo que necesitamos en todo el Perú y sobre todo aquí en Ancón. Y Carlos, títulos y más títulos. Eso es. Trabajar, trabajar y trabajar por el Perú. En eso estamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Martín Vizcarra parece que está jugando póker y tiene un as bajo la manga. ¿Cómo interpretan esa postura? Y eso que está con manga corta. No tuitea desde diciembre. A ver, mira, yo creo que analicémoslo. Esto va a ocurrir si las matemáticas funcionan de un lado o de otro. Es tan simple como eso. Analicemos un poquito. La vez pasada, Fuerza Popular consideró que con lo que había de información, el presidente tendría que ser vacado. Lo mismo pensaba Frente Amplio, lo mismo pensaba Acción Popular, lo mismo pensaba el APRA y lo mismo pensaba Nuevo Perú. ¿Qué ocurrió? Que Nuevo Perú, cuando consideró que no podía vacarlo porque le habían ofrecido que no iba a pasar esas cosas y creyó en que, que no iban a indultar a Fujimori. Lo indultaron y se cambiaron. Hoy día he escuchado al señor Torres, que me parece una persona inteligente y capaz, que él dice, nuestra posición no ha cambiado. O sea, en la sustancia nuestra posición ha cambiado. No es que nosotros vamos a votar por lo que dice la izquierda. Nuestra posición sobre el presidente no ha cambiado. Es cuestión de tiempo, más, entonces. hay más elementos hoy día. Claro. Entonces, indudablemente, ahí están esos 61 votos. Y el señor Salaverry hace 2 semanas declaró a la prensa local que esta decisión la tomaron en diciembre. Igual que Becerril. Por eso, que no ha cambiado. Ya, pero ese as bajo la manga corta Sí, de Martín sí. Vizcarra, ¿cuál es? ¿Una conversación con Fuerza Popular? Evidentemente, Bueno. si no hay una garantía de que Fuerza Popular va a apoyar al señor Vizcarra en caso de la vacancia, tendríamos que pensar que vamos a tener un adelanto de elecciones. ¿Qué más dijo, Que no quieren. ¿Qué más dijo Torres hoy día? Es que hay que leer entre líneas. ¿Qué más dijo Torres hoy día? Dijo, ¿ve cómo pensaban que lo que pasaba era que nosotros nos queríamos quedar con la presidencia? Que después lo sacábamos a Vizcarra y que después la sacábamos a Mech y nosotros nos quedamos con la presidencia. No es así, no es así. ¿Vieron que ahora ya saben que no es así? Porque además la ¿Qué población... significa eso? La población está Vamos a viendo. apoyar a quien asuma. Claro, porque además la población está viendo y dice, si esto es así, esto es que están jugando unos porque tienen la sangre en el ojo y quieren desbaratar el país. Y nadie quiere eso. Ah. Más el caso de Odebrecht, que ya tiene muchas inversiones paradas.
Ahora, lo que Además, pasa... Martín Vizcarra no ha declarado. Nada. Quien ha declarado es Mercedes Arauz, diciendo que son un equipo unido, pero bueno, ya sabemos que Mercedes Arauz está comprando todos los pleitos de este gobierno y está respaldando al presidente en absolutamente todas sus decisiones. Es su papel, es su papel. Y está bien porque es su papel, es verdad. Bueno, a mí se me hace que ahí también hay una especie de entendimiento con el APRA, ¿no? Entre Mecha Arauz y el APRA. Acordemos que el APRA tiene 5 ministros. 5 congresistas y 5 ministros. Ah, tú dices 5, yo El pensé que APRA eran tiene 3. 5 ministros. Yo pensé que eran 3. Mira tú, ministro de Justicia, Ya. ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Trabajo, y el otro es... Hay otro por ahí que no sé si es Agricultura. Hay otro por ahí. ¿Y qué están Pero haciendo? Idel Están Wexler poniendo, no era están más por el poniendo lado- así a la gente. Se decía que en Salud iban a cambiarlo, iban a poner a la señora Molinelli. Se ha parado eso. Ujú. El decreto estaba listo. Se ha parado. Pero ¿de qué sirve en este momento jugar en pared con el APRA? Si son 5. Pero Es que- parecen 20. Son persuasivos, eso es verdad. Así es. O sea, la verdad es que la orfandad que tiene el gobierno de parte políticamente es muy grande. O Ya, pero ¿qué había negociado el partido Vizcarra de PPK no con es Fuerza lo Popular? suficiente para cobijar a nadie. ¿Qué podría haber Bueno, negociado? tendríamos que especular, pero si se confirmara, me imagino que Vizcarra lo que puede negociar es que el país tenga una estabilidad hasta el momento electoral, ¿no? Así es. Y yo creo que, porque el país no puede seguir como está. Hoy día hay una gran, no hay credibilidad en las autoridades gubernamentales. A todo nivel. Nadie les cree. A todo nivel. Nadie les cree. Y las autoridades gubernamentales también siguen, no dicen hemos hecho esto, sino vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, todos van a hacer. Pero hasta ahora no han hecho nada, ya han pasado año y medio de gobierno. Bueno, y ya para terminar, les voy a ir repartiendo la galleta y les voy a plantear la siguiente pregunta. El día de hoy, Fuerza Popular tuvo un... ¿Puede agarrar una, por favor? ¿Le paso a él? ¿Ya? ¿Está bien? Gracias, gracias. El Fuerza Popular se reunió con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que están liderados precisamente por Miguel Torres, y han anunciado que van a tener un candidato a Lima. Lima ahorita está, como dirían los gringos, up for grabs, porque hay empate técnico entre 3 candidatos, Enrique Cornejo, Renzo Rayardo y Humberto Lay, con 13, 11 y 10% según la última encuesta, 44% indecisos, 28% blanco viciado y 16% que no sabe, no contesta. Básicamente, digamos, el escenario está echado para un candidato. ¿Ustedes quién cree que puede ser ese candidato de Fuerza Popular o cuál podría ser la propuesta? Tengo entendido que el señor Gagó, que es ex Fuerza Popular, quiere llevar de teniente a alcaldesa a Luisa María Cuculiza, con lo cual una parte del fujimorismo que la quiere mucho pudiera verla como una figura interesante en la candidatura de Gagó. Lo que pasa es que Gagó no es precisamente un gran candidato. ¿Perdón? Julio Gagó no es precisamente un gran candidato, si tenga una gran teniente alcaldesa. O sea, la verdad que prefiero que ella sea alcaldesa y que haga su teniente alcalde. Pero, ¿será que tiene un candidato sorpresa? Y yo creo que sí, porque si no ya no lo hubieran anunciado. Si es un conocido, dicen que un par de semanas sale. Yo creo que ellos ellos van a participar. De todas Han maneras. participado la vez pasada. Entonces, no pueden ser un partido político que no participe en elecciones. Con esa fuerza O que sea, tiene, indudablemente. Y además, yo les digo una cosa. Ellos podrían tener un candidato que gana y además que tiene el apoyo del Congreso para hacer lo que hay que hacer en Lima. Y sería para la población saber si ellos son capaces de hacer un buen gobierno. claro. Es interesante tu Podría propuesta. ser un arma de doble filo. Así es. ¿Qué dice la galleta? La mía dice, escucha lo que te aconsejen, pero usa siempre tu sentido común. O sea, Muy uno buen escucha, consejo. pero al final decide. Exacto. ¿Qué ¿Te dice comiste la galleta? A mí me ha dicho que estoy equivocado. Pero que siempre puedo regresar al redil.
Bueno, debe ser uno de esos casos donde me inventan la galleta, pero no hay problema, ¿eh? Todo se permite, somos muy tolerantes en todo, se sabe. Gracias a ambos por habernos acompañado, Luis Taiz, Luis Núñez. Un gusto. Siempre un gusto conversar con ustedes y muy esclarecedoras sus opiniones sobre estos temas de coyuntura nacional que nos generan muchísima confusión. Hacemos una pausa, en Todo se sabe, y al volver Richard Arce de Nuevo Perú nos va a comentar en qué sustenta entonces este pedido de vacancia y este consenso que está generando con Frente Amplio. Bienvenido de regreso a Todo se sabe. En el Congreso hay voces que insisten en la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Una de ellas es Richard Arce de Nuevo Perú. Se encuentra en estudios y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, Alejandra. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos. Alberto Quintanilla, el vocero de Nuevo Perú, ha asegurado que van a tener un único borrador de moción de vacancia presidencial y que esperan que otras agrupaciones se unan, pero que quieren contar con los asesores de Acción Popular y de Alianza para el Progreso. Cuéntenos un poquito, ¿qué significa eso? A ver, nosotros la semana pasada presentamos un borrador de la moción de vacancia para poder dialogar con todas las fuerzas políticas. Se ha presentado a cada una de las bancadas y se ha tenido algunas reuniones de acercamiento, sobre todo para hacer un análisis concienzudo, pormenorizado, sobre estos nuevos hallazgos que involucran al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hay que entender que la información que se tenía en diciembre ha ido dilucidándose en este mes o semanas que han ido pasando, sobre todo por la investigación periodística que ha realizado algunos canales de televisión, pero también información que se va corroborándose con depósitos bancarios, con información que viene inclusive a la propia Comisión Lavallato, que se tiene como acceso y se ve ese conflicto de intereses. Esa gran muralla china que hablaba Pedro Pablo Kuczynski no existe. Al contrario, hay un conflicto de interés permanente entre su labor pública y su labor privada de estar defendiendo intereses de estas dos empresas, Westfield Capital y First Capital. Y en eso Capital. ustedes han encontrado mucho consenso en varias bancadas, no solo una, pero ese consenso no está traduciéndose necesariamente en un respaldo público de su borrador de vacancia, y ahí la pregunta es, ¿va a poder generarse un texto único? Porque, por ejemplo, María Elena Foronta, la vocera alterna de Frente Amplio, ha asegurado que van a buscar una propuesta multipartidaria, pero ustedes, a través de Alberto Quintanilla, dicen que basta con que sean Frente Amplio y Nuevo Perú y que los demás se unan por su cuenta. Al final, también ahí hay, digamos, una pequeña discrepancia en las formas. A ver, una precisión. Se ha abierto el espacio para dialogar. Y no solamente con las fuerzas políticas, evidentemente son los más importantes porque son las fuerzas políticas que pertenecen al Congreso de la República los que van a emitir un voto. Desde el momento de la presentación de la moción, que se requiere las 27 firmas, y después cuando vamos a requerir mayoría a través de los 87 votos que se va a requerir para vacar al presidente. En ese diálogo se ha conversado con los partidos políticos, se está analizando, se está discutiéndose, pero todavía estamos en un periodo de receso parlamentario. Nosotros tenemos que esperar que se retomen las actividades parlamentarias formalmente en el mes de marzo para que esa moción pueda circular en el conducto regular que le corresponda. ¿Y eso se ha decidido solo entre ustedes o en conversación con las otras bancadas? Porque ustedes han conversado con todos en los últimos días. La idea es justamente en ese diálogo, estamos recibiendo aportes de información respecto a los nuevos indicios, queremos sustentar adecuadamente. Recordemos bien, la moción anterior en el mes de diciembre inclusive tenía párrafos copiados. Se trata de vacar al presidente con un sustento, con un argumento consistente, siguiendo el debido proceso. Eso es muy importante resaltarlo. ¿Han decidido entonces esperar la declaración de Barata? Puede sumar la declaración de Barata. Pero mientras tanto, nosotros si presentamos ahora la moción de vacancia, Alejandra, esa moción de vacancia va a esperar a que se retome el periodo parlamentario, que es en la primera semana de marzo, como está establecido. Entonces, mientras tanto, la moción de vacancia va a esperar, no va a tener ningún procedimiento más, porque se tiene que esperar que convoquen a la primera sesión del Pleno del Congreso. Entonces, nosotros, bienvenido en todo este periodo, todo tipo de información. Lo que hemos pedido y hemos tenido la reunión con Alianza por el Progreso, por ejemplo, en un primer momento, con el Frente Amplio también de la misma manera, con Acción Popular, inclusive con Fuerza Popular, a través de sus asesores que nos remitan información, están dialogando con nuestros asesores y estamos enriqueciendo el documento por la responsabilidad que se tiene. También entre congresistas recabando información,
pero es parte de este proceso de ir preparando un documento consensuado. Nosotros no pretendemos presentar una moción de vacancia a nombre del Nuevo Perú, queremos una moción de vacancia que represente el consenso del Congreso. Digamos, el consenso, porque todos sabemos que una moción de vacancia trae consecuencias de ser aprobada, convocar elecciones. Ustedes querían que se convoquen elecciones y en la vacancia anterior esa fue una de las posturas que hizo que se retiren de este acuerdo, que Fuerza Popular no tenía pues intención seguramente de convocar elecciones si es que renunciaban todos los vicepresidentes de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora hay otro panorama, otra posibilidad más promisoria en el horizonte. No estamos pretendiendo hacer una transición democrática. Lo que vamos a pretender es una sucesión constitucional, como está establecido en la Constitución de la República, entonces, que asuma el primer vicepresidente, evidentemente, ante los demostrados hechos que día a día se vienen sustentando y que el presidente no ha podido aclarar. No son errores, ojo con ese detalle. ¿Qué le da la seguridad que Martín Vizcarra no va a renunciar? Él ha salido hoy con el presidente de la República y Mercedes Arauz, digamos, mostrando respaldo al presidente, y él ha dicho: este es mi equipo, como dando a entender, si yo me voy, nos vamos todos. Es la responsabilidad que él va a asumir frente al país. Él ha juramentado como primer vicepresidente y él asume la responsabilidad en un escenario, por ejemplo, de vacancia presidencial o ante la renuncia del presidente. Porque hay una alternativa. Tú hablas de la renuncia de Vizcarra. Yo veo en el horizonte, en el corto plazo, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski puede también renunciar ante un escenario. Sería una salida, entre comillas, decorosa, ante un escenario donde hay convulsión social, hay un desgobierno y sobre todo se viene dilucidándose una serie de responsabilidades, como te mencionaba hace unos minutos, que no son errores, como él lo menciona. Son indicios graves que podrían indicar delitos penales y se le viene un problema bastante serio que después las instancias jurisdiccionales, como es el Ministerio Público y el Poder Judicial, tendrán que aclarar y ver el grado de responsabilidad. Por lo pronto, nosotros lo que estamos haciendo es tener el sustento legal, tener los argumentos, seguir el debido proceso. Eso es muy importante para que se tenga todo el procedimiento formal que corresponde a una vacancia presidencial. En este caso, ¿qué les hace sentir tan seguros que Vizcarra no renunciaría? Mira, es decisiones personales, pero entiendo bien que él tiene que asumir la responsabilidad que él ha juramentado frente al país. Él es el primer vicepresidente. En un escenario de esa naturaleza él tendría que asumir. Ahora, nadie sabe la conciencia de cada persona, pero entendemos que él tendría que asumir esta responsabilidad. ¿Pero no le parece que están, digamos, jugando con fuego, uniéndose a Fuerza Popular al mismo tiempo que critican, por ejemplo, que no acate un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le está ordenando que deje de investigar a 4 magistrados, que deje de acusar constitucionalmente a 4 magistrados del TC? Pero no es una alianza de ninguna manera. Nosotros estamos accionando con un tema legal ante las serias evidencias que comprometen al presidente. El presidente lamentablemente ha ido mintiendo y no ha aclarado esta información. Cuando salen los defensores del gobierno, no van a argumentar y a sustentar las contradicciones que hay de estas múltiples acusaciones, donde él es miembro de estas empresas Westfield Capital y First Capital, donde el señor Sepúlveda es una especie de operador que aprovechaba esa circunstancia del poder que tenía Pedro Pablo Kuczynski en su momento como ministro, como presidente de Proinversión, que canalizaba licitaciones y después vamos enterándonos que esas licitaciones están sobrevaluadas. Y él se encargaba de buscar el financiamiento a través de sus empresas y cobraba comisiones por ello. Evidentemente hay un conflicto de intereses, evidentemente el presidente ha mentido y esto es una responsabilidad seria frente al país porque es el presidente de la República. Pero suficiente para vacarlo, porque digamos, igual no por defenderlo, sino cuando Ollanta Humala fue acusado también de situaciones bastante graves, se esperó hasta que culmine su mandato, se le procesó y ahora está en prisión preventiva esperando un juicio, esperando que se le acuse. ¿No debería suceder lo mismo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Lamentablemente, él no ha tenido la suficiente capacidad para absolver estas serias acusaciones que se ha tenido. Y lo que más bien ha originado en este periodo es que se ha ido descubriéndose más indicios
La prensa ha ido detectando. Ha habido reportes bancarios, hay depósitos bancarios que comprometen seriamente al presidente relacionado con estas empresas. El mega escándalo de Lavallato está marcando la política, pero va a marcar la historia de Latinoamérica, porque están ustedes involucrando... van a sacar al presidente de la República con una constitución que no avalan, con una constitución que ustedes mismos quieren cambiar y que los ha llevado a sentarse con Gregorio Santos para poder conversar la posibilidad de cambiar la Constitución. Hay una Constitución vigente con el cual hemos sido elegidos, con el cual estamos participando en el Congreso de la República. Nosotros no estamos de acuerdo, pero tenemos que respetar esa Constitución. Por eso estamos convocando a un proceso de una constituyente y convocando a todas las fuerzas políticas. Ahí se ha sumado el señor Gregorio Santos, pero también se suman otras fuerzas progresistas, que no significan ningún tipo de alianza electoral, por favor. No tenemos ningún acuerdo político. ¿Estás seguro? Estoy seguro y te lo manifiesto abiertamente. En política, porque claro, quieren Alejandra, en política por corrupción, tenemos pero que Gregorio dialogar. Santos están pidiendo 24 años por actos de corrupción en el gobierno regional de Ancash y con él se sientan tranquilos. Que le sancionen, pero en política tenemos que dialogar, es algo muy distinto. El presidente está a cargo de la primera magistratura del país, está en la responsabilidad del país. El señor Gregorio Santos no es el gobernador regional en Cajamarca, está siendo procesado y que lo procesen, y tiene todo el derecho de la defensa, como también tiene la presunción de la inocencia mientras no tenga una sentencia. Y podemos dialogar porque en política y en democracia se dialoga. Dialogamos con el fujimorismo, dialogamos con el aprismo en el Congreso de la República. Eso no significa que seamos aliados, es parte de los procedimientos democráticos. Bueno, ¿y le parece un procedimiento democrático enviar este pedido de aclaración a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de los magistrados, o cree usted que el Congreso debería acatar el fallo? Porque lo que dicen los congresistas es que ellos van a continuar procesando constitucionalmente a estos magistrados. ¿Usted qué opina? Yo participé ayer como vocero alterno de parte del Nuevo Perú. Hemos votado en contra en esta posición que han mantenido 5 bancadas del Congreso de la República, porque consideramos que el Perú está adscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos parte de la comunidad internacional de naciones, lo cual significa que tenemos que ser respetuosos de nuestros acuerdos multilaterales. Y si nosotros soberanamente hemos firmado en el año 82 nuestra suscripción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que ser respetuosos de sus decisiones. Hay instrumentos para poder presentarse, apersonarse. Hay que contextualizar muy bien qué ha sucedido en el tema de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos bien que es en el marco de una sentencia, de un proceso seguido por 2 personas contra el Estado peruano, donde la sentencia en sus extremos manifiesta que uno se tiene como Estado asumir toda la responsabilidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que el Poder Judicial y el Ministerio Público accionen para que se pueda sancionar a los responsables de violación de derechos humanos, derecho contra la vida. Y lo segundo, en el segundo extremo, es la protección de los familiares, de las personas que han sido víctimas en este caso de esta sentencia. Y en ese marco, para cautelar, es que emiten esta resolución, porque considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hay una intromisión política en la pretensión de sancionar a los 4 magistrados. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte de izquierda, que solo defiende terroristas. ¿Usted qué opina sobre eso? Y si es que no deberían tal vez recomponer la Corte Interamericana de Derechos Humanos con magistrados con menos cuestionamientos de esa naturaleza. Lo curioso es que los que critican, los que denostan, los que han estado en oposición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos son gobiernos como del señor Maduro, por ejemplo, que se ha manifestado abiertamente en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí hay que ser coherentes, ¿no? Porque por un lado se pretende declararle como persona no grata, pero ante las acciones, por ejemplo, que él comete en este caso frente a la Corte, ahí no se ha dicho nada y acá se pretende actuar bajo ese mismo formato. Nosotros tenemos que ser respetuosos de esos acuerdos internacionales, Alejandra, porque respetamos, tenemos los tratados de libre comercio que nosotros abiertamente nos hemos opuesto, pero respetamos. Y ya que estamos hablando una de resolución Maduro, del CIADI, por ejemplo. Pero permítame cerrar, esto es muy importante. La semana pasada yo estuve con los productores de papa, y uno de los principales requerimientos que levantaban a voz en cuello era que nos retiremos del Tratado de Libre Comercio.
tratábamos de explicar cuán importante para el país que pretende entrar a la OCDE en el año 2020-2021, a llegar al bicentenario como miembro de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, para ser la élite mundial, no quiera respetar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quiera renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos va a dejar como país, como un país bananero, en la misma situación que pudo haber estado Trinidad y Tobago o en este caso Venezuela cuando se pone en esa posición. Es muy importante resaltar porque tiene que haber coherencia y ser consecuentes en la posición de una resolución. Las resoluciones judiciales no necesariamente van a ser de nuestro agrado, va a haber discrepancias, va a haber oposición, pero tenemos que ser respetuosos de esa resolución. Bueno, mientras vamos terminando, porque la hora nos gana y nos falta una entrevista, no se vaya, por favor. Una entrevista muy interesante de San Valentín, a ustedes les va a encantar, se los prometo, ténganos paciencia. La cumbre de Lima, el grupo de Lima, acaba de declarar que las elecciones en Venezuela son antidemocráticas y son un quiebre al orden democrático, porque no se puede garantizar su transparencia, no se puede garantizar la participación de la oposición y está siendo organizada por una asamblea constituyente deslegitimada. ¿Qué piensa Nuevo Perú de esa declaración? Mira, no solamente esta junta de embajadores de Lima, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, el día de ayer se ha pronunciado justamente en relación al tema de la elección. Inclusive la intromisión del Tribunal de Justicia en temas democráticos en Venezuela, donde se está violando y se está transgrediendo procedimientos democráticos. Nosotros, ¿procedimientos democráticos? Por supuesto. ¿O derechos humanos? Y también hasta derechos humanos, porque ha habido una ejecución extrajudicial a un disidente, a este policía. Sea de derecha o de izquierda, nosotros tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos y tenemos que denunciar a quien pretenda violar, transgredir estas convenciones internacionales. Somos parte de este sistema interamericano de derechos humanos y Richard, siendo consecuente, sí nosotros tenemos que criticar. Dictadura en Venezuela. Por supuesto que hay dictadura. ¿Cómo va a haber una elección cuando pues se pretende? Hay muchos de su bancada que no quieren decirlo. No, pero hay que ser objetivos. De la misma manera que hay corrupción también de izquierda, pero también hay de derecha. Nosotros no podemos obnubilarnos ante la realidad, tenemos que ser objetivos y coherentes. En Venezuela se pretende hacer una elección eliminando a la oposición. ¿Qué clase de elección va a haber de por medio? Seamos claros. Pero con esto no queremos estigmatizar a querer defender gobiernos, en este caso, que tienen corte dictatorial o están involucrados de corrupción. Tenemos que ser duros, tanto con gobiernos de derecha como de izquierda. Fíjate lo que está pasando en el país. La clase política más importante, la que tiene historia, los que han tenido los mejores resultados electorales, son los principales involucrados en este mega escándalo de corrupción, como es el caso del señor Alan García, como es el caso del señor Keiko Fujimori, Ollanta, Alejandro Toledo, y también Susana Villarán, por supuesto, hay que decirlo con nombre y apellido. Pero por eso es importante que este ambiente de impunidad cambie. ¿Y cómo va a cambiar? Fortaleciendo las instituciones, respetando los laudos arbitrales, respetando las sentencias y las resoluciones, más aún de tribunales supranacionales que nos garantizan como país el respeto irrestricto a los derechos humanos. Eso es muy importante como mensaje para el país. Por encima de nuestro fuero de nuestro fuero congresal, mucha gente nos dice, debemos defender el fuero congresal, por supuesto, pero por encima está el interés del país. Eso hay que resaltarlo. Bueno, Richard Arce ha venido, al ser de todo, sabe, con una lucidez impresionante, más locuaz de lo que lo he visto, creo, toda su carrera como congresista. Lo felicito. Lo felicito. Es que estamos hablando de derechos humanos. Bueno, me apasiona, me parece excelente. Yo vengo de Apurímac, yo he visto lo que ha significado Sendero en Apurímac, cuántos muertos. Todos los días desfilaban por la puerta de mi casa cuando era niño los campesinos trayendo en sus ponchos a sus víctimas de Sendero Luminoso en su mayoría, pero lamentablemente también víctimas de malos militares, porque también existió terrorismo de Estado, y eso no puede volver a repetirse. En un Estado de Derecho no tiene ninguna oportunidad gente radical que tiene esas posiciones de ninguna postura, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la galleta? Deja que la vida te sorprenda. Esa galleta para mí, creo yo. Gracias. Para todos, ¿no? Para nuestro país. A pesar de todos los problemas, siempre hay la expectativa de que vamos a salir adelante. Hay que ser positivos. Gracias, congresista, por habernos acompañado. Richard Arce, entonces, hemos hablado un poquito de todo.
Quédese porque van a estar en estudios la dupla de Mi Media Manzana, este startup peruano que está comprometido a casar a los latinoamericanos. Ellos no quieren juntar a la gente para que se diviertan, no, quieren encontrar parejas, la otra mitad. Y como mañana es el día de San Valentín, este es su mejor momento. Así que no se puede perder esa entrevista tras la pausa. La noche comienza, ya no hay más secretos, todo se sabe y todo se sabe. Bienvenidos de regreso, a Todo se sabe, y se encuentran en nuestro estudio dos peruanos de éxito que han logrado ese éxito a través del amor, o por lo menos de la expectativa de encontrar amor de miles de personas. Se trata de Pedro Neira, y quien es fundador de Mi Media Manzana, este aplicativo de citas, y César Hoshi, que es cofundador. Ambos son las lumbreras detrás de esta aplicación que está arrasando en América Latina. Bienvenidos. Gracias, Alejandra, por la invitación. Buenas noches, Alejandra. Bueno, cuéntenos, ¿qué planes para el Día de los Enamorados? ¿Qué trae de nuevo Mi Media Manzana? Bueno, nuestra aplicación la hemos lanzado aquí en Perú hace ya unos cuantos años y tiene alcance en toda Latinoamérica. Mi Media Manzana ya tiene más de 1 millón de descargas en Google Play y prácticamente los usuarios son de Perú, de Colombia y de otros países de la región. Entonces, siempre en San Valentín, naturalmente, la gente está... Bueno, los solteros, porque solamente aceptamos solteros en nuestra aplicación, eso sí es muy importante. Los solteros están mucho más dispuestos a buscar temas de amor, buscar pareja, o están mucho más susceptibles en estas fechas como para utilizar nuestra aplicación y conocer personas. Yo he escuchado describir que Tinder es para salir a pasear, conocer gente, cuando te vas de viaje, encuentras un grupo de amigos o algo más. Y Mi Media Manzana es para encontrar esposo, esposa, una relación comprometida. ¿Esto es así? Sí, lo has descrito muy bien en realidad, ¿no? Por ejemplo, varias cosas que nos diferencian. El promedio de edad de los usuarios de Tinder es bastante menor, el promedio es de 24, 25 años, cuando Mi Media Manzana se enfoca en gente de arriba de 30, de 35, 36 años, ¿no? Y el 90% de los usuarios de Mi Media Manzana están buscando una relación de largo plazo o matrimonio, ¿no? Nos enfocamos en un público que busca ya sentar cabeza, como se dice, ¿no? ¿Y lo logran? ¿Tienen historias de éxito de usuarios que han sentado cabeza? Sí, lo lindo y lo bonito es que a nuestra oficina o nuestro correo y nuestro centro de atención al cliente suele recibir historias y suele recibir hasta partes de matrimonio, nos han enviado o fotos de los hijos, porque la aplicación ya tiene más de 2 años en el mercado. Entonces, hace 2 años recién nos emocionábamos cuando nos decían, oye, estoy saliendo, oye, me estoy comprometiendo, oye, me he casado. Y a día de hoy ya es normal recibir partes de matrimonio con fotos de los bebés y familias que ya están formándose. Sí. Bueno, no quiero ser pinchaglobos, pero los periodistas nos critican por eso. ¿Y también han recibido divorcios? ¿Les han comunicado ya algunos divorcios o todavía? Todavía no. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siempre cuando uno forma una nueva relación, digamos, el proceso es que uno empieza a chatear a través de la aplicación. La idea es que chatees con bastantes personas. De esas personas, cuando hay un poco de química online, la idea es que tú salgas con esa persona físicamente, y todas las relaciones, lógicamente, se forman luego de que uno empieza a salir, ¿no? Y luego de que sales varias veces con varias personas distintas, ojalá con alguna de esas hay química para que se forme una relación. ¿Cuál es el promedio para, no solo para salir, sino para encontrar sí una pareja y que la aplicación cumpla con su promesa? El promedio de tiempo que hay que esperar. Depende mucho de cuánta energía y entrega le ponga a una persona. Es como en la vida real. Uno no puede decir, uy, yo voy a salir a todos los bares o salir a todas las fiestas y conocer al amor de mi vida. O conocer a alguien con quien quisiera salir o formar una relación. Depende mucho cuánto uno se esfuerce o se entregue, ¿no? Porque hay muchas personas que nos dicen, uy, no salgo con nadie hace mucho tiempo. Y ves su perfil en nuestra aplicación o cualquier otra y tienen las peores fotos, tienen la peor autodescripción, no saben entablar una conversación con otras personas. Entonces depende mucho de cómo una persona se entregue a la aplicación o al hecho de querer conocer personas. ¿Y cómo garantizan que todos sean solteros? Porque leí unas estadísticas que decía que, por ejemplo, en esta aplicación, ni tan rival, porque digamos que es un segmento distinto, el 40% estaban casados o tenían pareja y sabe Dios qué hacen ahí. ¿Cómo garantizan que en Mi Media Manzana todos estén solteritos y libres de cargas? O sea, lo primero es que nosotros tenemos dos tipos de garantías. Primero el disclaimer, que no es que lo garanticemos al 100%, ¿no? Pero sí hacemos todo nuestro esfuerzo porque eso suceda, ¿no? Y luego tenemos 2 tipos de filtro. Un filtro legal,
Cuando tú te suscribes a Mi Media Manzana, te registras, declaras que legalmente no estás en una relación, y si lo estás, nosotros te podemos dar de baja del servicio, ¿no? Ese es el primer filtro, es un filtro O sea, legal. si viene una chica que dice, este pata me tocó y estaba casado, lo denuncia y ustedes lo expectoran. Así es, Sí, sale de la aplicación. Y el segundo filtro es un filtro tecnológico. La gran mayoría de usuarios se registra con su Facebook, y en tu Facebook más del 90-95% de usuarios pone su relación sentimental, ya sea que esté casado o está en una relación, y nosotros ahí nos damos cuenta automáticamente si es que esa persona está o no está en una relación sentimental, ¿no? Y es muy difícil que alguien que esté en una relación sentimental mienta en Facebook, porque todo su círculo social se entera. Entonces, no puedes decir, estoy soltero, cuando en tu Facebook dice que estás casado, digamos. Si lo cambias en tu Facebook, la primera que se va a enterar es tu esposa, ¿no? Y eso generaría muchísimos problemas. Así es. Bueno, ¿y cuál es la expectativa para San Valentín? Tenían un anuncio que hacer, esta es la primicia que nos traen esta noche a Todo Se Sabe. ¿Qué es lo que viene para Mi Media Manzana? ¿Cuáles son los retos que van a asumir este año? Bueno, la noticia más importante que se acaba de confirmar hace horas es que acabamos de recibir una importante inversión de uno de los fondos más importantes en América Latina, que se llama Axon Partners Group, que ha apostado por el crecimiento de Mi Media Manzana, ¿no? A día de hoy estamos en 4 países, en México, Chile, Colombia y Perú, con fuerte presencia en Colombia y Perú, pero con esta inversión la idea es escalar de las 4 ciudades que estamos ahora a casi 30 y entrar al mercado... 30 ciudades, y entrar al mercado brasileño también en la última etapa de estas 30 ciudades, ¿no? ¿Y van a poder tener citas o conocer gente en cualquiera de estas ciudades dentro de la aplicación? Sí, esa es la ventaja de una aplicación netamente tecnológica, ¿no? Nosotros aquí desde Lima podemos operar al equipo, bueno, tenemos un equipo de trabajo que está presencialmente en Miraflores, pero también trabajamos con gente en remoto y podemos operarlo directamente desde aquí, y esa es la ventaja de Internet. Pero los usuarios van a poder conocer personas de otras ciudades en América Latina también. Sí, a día de hoy ya lo pueden hacer. Cuando uno entra en la aplicación, tú decides si quieres conocer gente cerca de donde estás actualmente, utilizando tu GPS, o si quieres conocer gente del extranjero, ¿no? A día de hoy ya tienes esa funcionalidad. Simplemente cuando expandamos a más ciudades vas a tener mucho más opciones en el extranjero de las que tienes hoy, ¿no? Bueno, y cuéntame un poco de ustedes. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nació esta idea loca? ¿Cuáles fueron esos obstáculos que se les presentaron en el camino cuando recién empezaron? Porque ya tienen varios años. Sí. Bueno, nosotros nos conocimos en nuestra startup anterior. César y yo hemos trabajado, yo he trabajado en 4 startups, César ha trabajado en 2, sí. Y trabajamos juntos en nuestra startup anterior, que fue adondevivir.com, un portal inmobiliario que nos fue relativamente bien y se vendió a un fondo de inversión también del extranjero. Ahí nos conocimos, trabajamos juntos, y luego César se fue a trabajar a otro lado. Y cuando se nos ocurrió la idea de hacer Mi Media Manzana, nos volvimos a juntar y decidimos emprender y empezar todo de nuevo otra vez, ¿no? Todo desde cero, ¿no? Sí. Bueno, ¿y se llevan bien como partners? ¿Funcionan? Súper, porque fue sin dudar cuando nos juntamos con Pedro originalmente para ver, oye, cómo lanzamos Mi Media Manzana. Bueno, en ese entonces no tenía nombre, Mi Media Manzana, pero definitivamente si pudimos formar un equipo tan bueno en el emprendimiento anterior, en este definitivamente teníamos ya la experiencia para hacerlo. ¿Y cómo le va a los fundadores de Mi Media Manzana del amor? ¿Tienen pareja? ¿Están casados? ¿Hijos? ¿Perros? No sé. ¿Dónde encontraron a la pareja? Cuéntanos. Sean infidentes, por favor. Que lleguen a su casa y les den una cachetada por haber dicho todo lo que han dicho. Al contrario, bueno, sí, creo que nos va bastante bien en el tema. ¿Han aprendido mucho o no? Sí, bueno, yo estoy casado hace casi 10 años y conocí a mi esposa mucho antes de crear Mi Media Manzana, ¿no? De hecho, la idea original de crear Mi Media Manzana fue cuando nos invitaron a una boda de un amigo de la maestría en Canadá, y cuando nos enteramos en el matrimonio cómo había conocido a quien era en ese momento iba a ser su esposa, nos enteramos que la había conocido en una página de dating, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención. En ese momento todavía estaba en A Dónde Vivir, pero se quedó como que la idea, dije, oye, esto en América Latina, ¿por qué no está pasando? No somos extraterrestres. Hay mucha desconfianza. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros televidentes a quitarse un poco ese miedo de conocer
gente a través de internet, porque para nosotros, o sea, la persona, podemos ver una foto, pero puede ser un monstruo. Nuestras mamás siempre nos han dicho, caras vemos, corazones no sabemos. No sé, nos llenan de mitos y situaciones, pero no sé si tú tienes una experiencia distinta. Sí, en realidad el tema es ser cuidadosos en cualquier situación en la que conoces una nueva persona. Por ejemplo, siempre está este tema que, oye, por internet, pucha, vas a conocer quizá algunos locos. Hay ciertos prejuicios, que en internet solo se mete gente un poco extraña, pero cuando una persona conoce a alguien en un bar, comparte una cerveza o conoce a alguien en una fiesta, también tiene que ser bastante cuidadoso. Entonces, es un tema de estar siempre abiertos a conocer nuevas personas, sí, eso es lo primero que se necesita para terminar conociendo efectivamente a alguien, pero siempre hay que ser cautos en no dar información personal tan rápido, en saber a quién le estás compartiendo tu WhatsApp personal o tu cuenta de Facebook, y sobre todo si vas a tener citas ya en la vida real, porque si conoces a alguien por una aplicación, pero la idea es que efectivamente salgan y se conozcan, es algunos consejos básicos como que le cuentes a tu mejor amigo o le cuentes a algún familiar, oye, voy a estar en un café público, voy a estar en un lugar con mucha gente, voy de tal a tal hora y te estoy escribiendo para que sepas que estamos todo bien. ¿No? Entonces son algunos consejos y que no solo aplican para internet, aplican para cualquier lugar donde uno conozca gente. ¿Y la pareja? ¿Y la pareja? ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Y cómo la conociste? Sí existe y sí la conocí por una aplicación también para conocer personas. Entonces, otra historia de éxito también. Sí, totalmente. Se puede. Bueno, chicos, gracias a ambos por habernos acompañado. Ya, la galleta. A ver, ¿qué nos espera hoy? Y, por favor, inviten a los usuarios dónde pueden encontrar Mi Media Manzana, cómo funciona, que además parece que en Google les tienen mucho respeto a la aplicación, ¿no? Me contaban antes de entrar a la entrevista que tienen una buena noticia por ese lado también. Sí, la buena noticia es que el equipo que maneja el store de Google Play periódicamente hace, digamos, un screening de las mejores aplicaciones y decide destacar en ubicaciones preferenciales dentro de Google Play a las mejores aplicaciones, ¿no? Y nos han seleccionado por tercera vez para ser destacados justamente en esta época de San Valentín, ¿no? Esta es su mejor época del año. ¿Cómo podemos hacer que sea aún mejor para que nuestros usuarios se animen a encontrar el amor? Ya sabemos que es un público mayor, como el público de todos se sabe, así que seguramente van a encontrar mucha gente compatible. Así es. Y sí, recomendamos que la gente que está, digamos, dispuesta a conocer nuevas personas, y criterios sí muy importantes, que estén solteros, porque no aceptamos gente que esté en una relación o que esté ya emparejadas, es ingresen en su celular de Android a Mi Media Manzana, ingresen a Google Play y busquen nuestra aplicación, que se llama Mi Media Manzana. ¿Y cuándo van a estar en el iPhone? Muy pronto. Esperamos muy pronto tener la aplicación disponible en iPhone, porque actualmente solo se encuentra en Android, pero si tienen iPhone pueden entrar a la versión web, que es mimediamanzana.com, y también pueden seguir todo el proceso de registro y conocer nuevas personas. Bueno, muchos éxitos, chicos, y que sigan creciendo. Nosotros nos encantan los emprendedores peruanos, que tengan un negocio que además cumple una función bonita, ¿no? Porque digamos que ayudar a la gente a encontrar el amor es bastante especial. Gracias. Gracias. Bien, gracias a ustedes también en casa por habernos acompañado. Esto fue Todo se sabe. Vamos a leer los resultados de nuestra encuesta. Al inicio del programa les preguntamos, ¿está de acuerdo con la decisión del gobierno peruano de declarar que la presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas ya no es bienvenida? Usted respondió en 91% que está de acuerdo, el 9% está en desacuerdo. Esta encuesta tuvo 1.320 votos. Es nuestro pequeño universo de Twitter. Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperemos que estén planificando un día muy especial por el Día de la Amistad. No solamente el Día del Amor, recuerden que también es el Día de la Amistad, así que, y ya lo sabe, tome sus precauciones, no vaya a Miraflores, por favor, porque va a estar copado de flores y ositos, y tome una alternativa para poder celebrar ese día con su pareja o su ser querido. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.